Nosotros, por ejemplo, miramos el capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo quiere fortalecernos en el hombre interior. Cuando no hay fortaleza espiritual, somos blanco fácil de los problemas en nuestra vida. Estamos totalmente indefensos cuando llegan los problemas. Pero cuando nosotros nos adelantamos y tenemos un hombre interior, una mujer interior fuerte, es más difícil ser derribados por los problemas. Fortaleza. También otro problema que él toca aquí, en el versículo 17, el que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, para que estemos firmes, arraigados. Cuando falta esta fortaleza también en nuestra mente, de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, nuestra fe no va a tambalear, pero cuando no tenemos esta firmeza, viene cualquier idea, viento nuevo de doctrina y nuestra fe tambalea, nuestra fe se sacude. También en el versículo 18, él habla acerca de la iglesia como edificio y toma varios términos como de la arquitectura. ¿Qué pasa cuando nosotros no comprendemos bien qué es la iglesia? Vamos a tener conceptos falsos de lo que es la iglesia. En nuestra cultura actual occidental, orientada a los servicios, ¿cierto? Ya todas las empresas están en China y en otros países. Nosotros ya prácticamente estamos puro importando productos y somos una sociedad de servicios. Y a veces pensamos que la iglesia puede ser igual. Un lugar donde quiero que me sirvan, donde quiero que se haga exactamente lo que yo quiero que se haga, como si yo fuera un cliente y la iglesia un lugar que está obligada a rendir lo que yo quiero. ¿Es eso la iglesia? No. En la iglesia se hace lo que dice la Biblia y lo que la iglesia necesita en cuanto a su vida espiritual. Por lo tanto, no tener un correcto concepto de la iglesia nos puede traer problemas. Y un último problema que él anota aquí, conocer el amor de Cristo, versículo 19. Cuando nosotros no conocemos correctamente lo que es el amor de Cristo y cómo ha obrado a favor de nuestras vidas, también vamos a andar desorientados en nuestra vida y no vamos a tener el correcto concepto de lo que es ser un hijo de Dios. Eso es lo que Pablo va a afrontar entonces aquí en estos versículos. En primer lugar, versículos 14 y 15 son una introducción a la oración. Y desde los versículos 16 al 19, él va a mencionar 4 peticiones de oración. 4 peticiones de oración. Versículos 20 a 21 son el final de su oración, cuando él empieza a cerrar su oración, casi como una doxología. Entonces, versos 14 y 15 son una introducción a la oración, y desde los versículos 16 al 19 hay 4 peticiones. Fíjese conmigo cuál es la primera petición, versículo 16. Fortaleza espiritual. La primera petición que pide Pablo por la iglesia es que los hermanos sean fortalecidos espiritualmente. Que los hermanos de Éfeso sean fortalecidos espiritualmente. Versículo 17, segunda oración, que Cristo habite por la fe en sus corazones. Versículo 18, tercera petición que hace Pablo, que los hermanos sean capaces de comprender qué es la iglesia. Y por último, versículo 19, una cuarta petición de oración, es que los hermanos puedan conocer el amor de Cristo. Comencemos entonces con la introducción a esta oración, y el apóstol Pablo dice que se dobla de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la postura típica o normal de oración en el judaísmo en aquel tiempo? No era arrodillarse. La postura normal de oración era de pie y con las manos alzadas en dirección al cielo. Pero Pablo en esta ocasión cambia de posición y usa más bien una postura casi de estar en el suelo completamente, humillado delante de Dios, Padre del Señor Jesucristo. Es muy interesante entonces que en este caso los líderes oran por la iglesia y oran por los hermanos. Es un requisito indispensable de los siervos y siervas de Dios
que ellos doblan sus rodillas por sus hermanos. De la misma manera, todo aquel que está en una posición de autoridad o de liderazgo, ya sea en su familia, en su trabajo, en la iglesia, dobla sus rodillas por aquellos con los cuales sirve o vive. Un padre, una madre, dobla sus rodillas por sus hijos, por su esposo, por su esposa. Una persona creyente que está en su trabajo dobla sus rodillas por las personas con las que trabaja. Debemos doblar entonces nuestras rodillas por nuestros hermanos. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Él doblaba sus rodillas por los hermanos en Éfeso. Pablo amaba entrañablemente a los hermanos en Éfeso porque es la iglesia que él fundó cuando estuvo en Éfeso. Por lo tanto, él los trata como sus hijos. En los viajes misioneros que difícilmente Pablo pasó estando en Éfeso y enfrentando grande oposición, esta iglesia nació por el poder de Dios y ahora Pablo les escribe esta gran carta para instruirles en cómo glorificar a Dios. Versículo 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La idea aquí de este versículo, que es un poco difícil de entender, pero lo podemos tomar gracias a que Pablo usa el término padre y el término familia, pues era muy común el término de la paternidad y de la familia como la idea del originador. Y lo que Pablo aquí está diciendo es que el Padre de nuestro Señor Jesucristo está por sobre todas las cosas creadas. Como un padre de familia está sobre todos aquellos que han sido creados tanto en los cielos como en la tierra. Seres angelicales como seres materiales creados, Dios Padre está por sobre todos ellos. De modo que Pablo está haciendo una introducción en estos dos versículos a su oración, tal como el Señor Jesucristo enseñó a orar en el Sermón del Monte. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Aquí el apóstol Pablo está haciendo algo similar, dirigiendo su oración siempre al Padre. Y es que las personas de la deidad tienen labores diferentes en todo lo que se hace, y la oración es una de ellas. ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? ¿Al Espíritu Santo? ¿A Jesús? ¿O al Padre? Claramente al Padre. El Señor Jesucristo enseñó esto y diciéndole a los discípulos, cuando oren, oraréis así, Padre nuestro. La oración siempre debe estar dirigida al Padre. Él es quien recibe la oración. ¿Cuál es la labor del Señor Jesucristo en la oración? El Señor Jesucristo es el intercesor, es el puente entre nosotros y el Padre. Por eso que el Señor Jesucristo enseñó, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo daré. Es decir, nosotros oramos al Padre en el nombre de Cristo. ¿Y cuál es la labor del Espíritu Santo? Bueno, en Romanos capítulo 8 se nos dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo es aquel que va poniendo las palabras en nuestras oraciones. Es el Espíritu Santo quien va guiando los temas que vamos tocando en nuestras oraciones. ¿Se ha dado cuenta usted cuando está orando que a veces empieza a orar de cosas que usted no tenía pensado orar? Es porque el Espíritu Santo nos va guiando en los temas y va colocando en nuestro corazón los temas y los asuntos por los cuales interceder a Dios. Muchas veces queremos orar por algo y empezamos a orar por otras cosas también, por nuestra vida espiritual, por nuestras luchas, porque el Espíritu Santo es el que está escudriñando el corazón y empieza a revelarlo a Dios por medio de la oración. En Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está la labor de la Trinidad en la oración. Oramos al Padre en el nombre de Cristo y por medio de las palabras que el Espíritu Santo nos va guiando. Primera petición de oración que Pablo presenta delante de Dios por la iglesia, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Lo primero que el apóstol Pablo pide por la iglesia es que sean fortalecidos espiritualmente.
¿Necesitamos fortaleza espiritual nosotros también? Claro que sí, porque la fortaleza espiritual es la que nos prepara para el momento en que llegan las pruebas. Si nosotros no nos fortalecemos en lo espiritual para el momento en que llegan las pruebas, vamos a ser mucho más fácil un blanco para el enemigo y para ser derribados por los problemas. Por eso muchas veces cuando nos preguntamos por qué estoy debilitado, por qué ando débil, derrotado, es porque usted no ha fortalecido su hombre interior en el poder del Espíritu. Por lo tanto, eso es lo que necesitamos, fortalecer nuestra vida interior por medio del poder de Dios en el Espíritu. ¿Y qué es lo que usa el Espíritu Santo? ¿Las emociones? No, Él usa la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, desde el versículo 14, Pablo le escribe a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que le da firmeza al siervo de Dios? ¿Qué es lo que le da firmeza a la mujer de Dios? La palabra de Dios, el contacto con la palabra de Dios, es lo que usa el Espíritu Santo. De modo que nosotros en la edad actual no conocemos a Dios aparte de la Biblia. Si usted quiere conocer a Dios, hágalo por medio de la Biblia. Si usted lo quiere hacer por otros medios, se va a confundir y va a terminar desviándose en muchos temas y en muchos asuntos. Así que en primer lugar, fortaleza espiritual es lo que pide Pablo para la iglesia en Éfeso, y es lo mismo que nosotros necesitamos, fortalecernos en la palabra. Y Pablo lo hace primeramente en oración. Por lo tanto, necesitamos siempre estar en contacto profundo con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, leyéndola cada día y yendo también en oración cada día en el nombre de Cristo y por medio de las fuerzas del Espíritu Santo. Aquí en el capítulo 4 también, versículo 21, volvámoslo a leer, Pablo está hablando del hombre interior justamente y cómo debemos renovarlo para que interiormente, espiritualmente, seamos fuertes. Tomémoslo desde el versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y de la verdad. Romanos capítulo 12 también, versículos 1 y 2. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Capítulo 6 ahora, por último, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
El apóstol Pablo entonces quiere que este fortalecimiento se lleve a cabo por medio de una renovación interior diaria, que solamente se hace por la oración y la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios es lo único que santifica. El Señor lo dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, hermanos, en vez de quejarnos y echar la culpa al enemigo o a las otras personas o a quién sabe qué asunto, entendamos que la fortaleza es algo interior nuestro y que no importan las circunstancias externas, si hay fortaleza interior, vamos a poder salir airosos de las luchas y de las batallas que hay en nuestra vida. Segunda petición, versículo 17 ya la vimos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y luego hace la siguiente petición. Fortaleza interior, Cristo habitando por la fe en nuestros corazones. Tercero, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es un poco difícil determinar de qué está hablando aquí, pero si usted toma en cuenta el contexto del pasaje, va a ver que puede ser que se está refiriendo al amor, puesto que ha hablado del amor en versículos anteriores, luego en el siguiente versículo 19 habla del amor, pero tengamos en cuenta también el contexto de todo el capítulo 3, desde los versículos 1 al 13. Está hablando de la iglesia. También desde el versículo 11 al 22 del capítulo 2 está hablando de la iglesia. Y fíjese conmigo en el capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está hablando de la iglesia como un edificio y habla de muchos términos arquitectónicos. Habla de la piedra del ángulo, que es el cimiento del edificio. Habla de edificio, habla de edificar. Por lo tanto, aquí cuando vemos por contexto en el versículo 18, y habla de la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y luego en el versículo 21 del capítulo 3 dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, creo que es muy evidente que viene hablando del edificio que Él quiere que se edifique. ¿Y cuál es este edificio? La iglesia. Él está comparando a la iglesia como si fuera un gran edificio. Por lo tanto, creo que puede ser la mejor interpretación de a qué se refiere el versículo 18. Si usted quiere, puede verlo también en el sentido de amor, pero creo que queda muy limitado el concepto. Me parece evidente que él está hablando de arquitectura, de edificio, y aquí está usando términos arquitectónicos, y luego habla otra vez de la iglesia. Por lo tanto, vamos a considerar en esta mañana que esta tercera petición que tiene Pablo es que los hermanos comprendan plenamente qué es la iglesia. ¿Qué significa ser parte de la iglesia? ¿Cuánto costó la iglesia? Acompáñeme por favor a Hechos capítulo 20. Hechos 20-24. Pablo se está despidiendo justamente de los líderes de la iglesia de Éfeso. Probablemente nunca más los va a ver, solamente por medios como las cartas en este caso, por este medio escrito. Y él se está despidiendo de los hermanos, de los líderes. Le está anticipando que van a venir falsos maestros, lobos rapaces, personas que van a tratar de destruir la iglesia por dentro. Pero nos da una enseñanza más. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes
he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Toda la Biblia. 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Hermanos, la iglesia costó la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros venimos a la iglesia, participamos en lo que es la iglesia, debemos tener mucho respeto y cuidado de la iglesia. La iglesia no es un lugar donde yo vengo para que se me sirva. La iglesia no es un lugar donde yo vengo a imponer mis deseos. La iglesia no es un lugar donde nosotros venimos a servir y a sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. La iglesia no es un lugar para donde nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. Nosotros debemos comprender la altura, la anchura, la profundidad de lo que Dios dice que es la iglesia. Por lo tanto, hermanos, amemos la iglesia, oremos por la iglesia y tengamos mucho respeto por lo que es la iglesia, porque costó la sangre de Cristo. Pablo en otras ocasiones habla muy fuerte, diciendo incluso que quien trata de destruir la iglesia, Dios lo destruirá a él. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener un concepto correcto de lo que es la iglesia. Y si pudiera resumirlo en esta mañana solo en una palabra, porque ir a más pasajes sería todo un estudio aparte, pero considere lo que dice Pablo en Hechos 20. La iglesia costó la sangre de Cristo. Eso nos ayuda a entender cuánto debemos amar la iglesia, cuidarla, protegerla, respetarla. Versículo 19, vamos a ver la última petición que tiene el apóstol Pablo. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Capítulo 1, versículo 3 de Efesios, nos habla un poquito del amor del cual viene hablando el apóstol Pablo. En último lugar, Pablo quiere que comprendamos cuál es este amor que excede todo conocimiento, que excede toda lógica humana. Nuestra lógica humana es, si tú me das, yo puedo responder. Pero el amor de Dios excede a esa lógica. El amor de Dios da sin esperar nada a cambio. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, habiéndonos predestinado en amor. La salvación que nosotros hemos recibido ha sido sin mérito alguno de nosotros. Nosotros lo único que hemos hecho es poner nuestra fe en la persona y en la obra de Cristo, y gratuitamente hemos recibido la salvación eterna. No es por obras, lo dice Pablo claramente. Capítulo 2, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. Romanos 5:8 también dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Continuamente, hermanos, el amor de Dios, este amor ágape, este amor que se da sin esperar nada a cambio, es el amor que Pablo está hablando aquí. Por puro afecto de su amor, nos ha dado entonces
esta salvación. De modo que cuando nosotros recibimos este amor tan grande, ¿cuál debiera ser nuestro comportamiento? ¿Cuál debiera ser nuestra respuesta? Amor también. Dios nos ha dado un amor infinito, sin necesidad Él de nosotros. Él no nos necesita a nosotros, pero Él por puro amor, sin mérito alguno de nosotros, nos ha dado su salvación. Y dice que el conocer este amor es la base del conocimiento pleno de Dios. De modo que, hermanos, aquí encontramos una enseñanza fantástica para nosotros en cuanto al conocimiento de la Biblia. Si mi conocimiento de la Biblia no está fundado en el amor, entonces voy a ser solamente un intelectual de la Biblia, pero nada más. Puedo ser un erudito de la Biblia, pero si ese conocimiento de la Biblia no está trazado en el amor y en el sacrificio de Cristo en la cruz, mis conocimientos no van a edificar a otros. Van a ser puro conocimiento intelectual. Cuando la teología, la doctrina toman un correcto camino y un camino que va a edificar a la iglesia, cuando está siempre a la luz del sacrificio de Cristo y al amor de Cristo. Verso 19 entonces, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Versículos 20 y 21 entonces, para terminar, es el final de la oración. Digámoslo así, es el amén de la oración. Versículo 20, y a aquel, refiriéndose a Dios, porque la oración está dirigida a Dios, al Padre, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas veces nosotros pedimos a Dios nuestras peticiones en oración, y hay diferentes respuestas, ¿cierto? Desde chicos nos han enseñado esto: sí, no y espera. Pero Pablo aquí está ofreciéndonos una cuarta posibilidad. A veces Dios puede hacer algo más allá de lo que nosotros le hemos pedido. Por lo tanto, hermanos, si queremos poner nuestra esperanza en alguien, si queremos poner nuestras peticiones en alguien, transformemos eso en oraciones dirigidas a Dios nuestro Padre. Si hay alguna petición, por más imposible que parezca, póngala delante de Dios. La salvación de alguien, de algún corazón duro que no quiere creer aún en Dios, en Cristo, cualquier sea el problema, confiemos en Dios, pongámoslo delante de Él y Él va a obrar de una manera quizás más allá de lo que nosotros creíamos. A veces nosotros podemos orar por una persona y Dios puede salvar a una familia entera. A veces nosotros podemos estar pidiendo por nuestra iglesia y Él a lo mejor nos quiere bendecir con prepararnos mucho más allá para ser siervos eficaces en su obra. Hermanos, solamente pongamos en oración delante de Dios nuestras peticiones y Él va a obrar de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál debe ser siempre el motivo final? Que Él reciba la gloria por medio de Cristo en la iglesia. Así que, hermanos, creo que es un gran desafío para nosotros en esta mañana poner nuestras peticiones delante de Dios como lo hizo Pablo, confiando en que Él va a obrar y confiando, hermanos, en que Él puede hacer más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Oremos.